Hola, siguiendo con los primeros análisis del Moto G200 5G, te voy a mostrar cuánto tarda en cargarse y cuánto rinde esta batería. Ingresando a configuración, después al apartado de batería, tenemos un montón de opciones para verificar o modificar que el hardware y el software estén descargando correctamente la batería. Porque un drenaje excesivamente rápido o una subida muy alta de temperatura puede dañar tanto la batería o el dispositivo. Para la prueba que te voy a mostrar, uso el cargador que viene en la caja con el teléfono, de 33 watts. Para comenzar, había dejado descargar el teléfono al 0%. Después de 29 minutos y 17 segundos, cargándolo con el teléfono apagado, llegó al 51%. Casi a los 48 minutos ya tenía el 80%. Tanto el cargador como el teléfono estaban en una temperatura moderada. Un ratito más tarde, a la hora y 6 minutos, ya estaba al 99%. Del 95 al 100%, la carga demoró un poquito más. Ya habían pasado 1 hora y 11 minutos y ahí el teléfono ya estaba al 100%. Entonces lo desenchufé, lo encendí, lo usé durante unos 15 minutos y lo dejé reposando durante toda la noche. Al día siguiente, con un uso moderado, ya tenía 1 hora y 44 minutos de uso de pantalla y llegó al 80% la batería. 18 horas después de haberlo desenchufado del cargador y con 3 horas y media de uso de pantalla estaba al 49%, llegó al 20% después de 21 horas de estar encendido. Después de un día y 5 horas de estar encendido, con casi 7 horas de pantalla activa. Para esta prueba la pantalla siempre se mantuvo entre el 90 y el 100% del brillo. El Wi-Fi, los datos móviles, el GPS y el Bluetooth siempre activados. Por lo que en resumen, este teléfono tiene una gran autonomía. Si te gustó el video, deja un like, un comentario y suscríbete que es gratis. Y acá te dejo 2 videos que seguramente van a interesarte. Eso es todo por ahora, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.